Hola amigas y amigos, siguiendo este tema navideño con los que estamos hablando en estas historias, hoy vamos a terminar este ciclo hablando de lo que fueron los Reyes Magos, cómo se celebraba en Málaga esta celebración de los Reyes Magos, especialmente en los años 60-70. Pues bien, lo primero que tenemos que decir es que la fiesta de Reyes Magos surge aquí en Málaga, se puede decir que a partir de 1885, donde se creó la primera cabalgata de Reyes que hubo en Málaga. A partir de ahí se fueron sucediendo pues muchas elementos relacionados con esta fiesta de los Reyes Magos. Hay que decir que, bueno, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX ya la cosa se complicó para los Reyes Magos, porque aquí en Málaga pues la cosa no estaba muy bien, la situación estaba complicada y los Reyes Magos lo tenían muy difícil para hacer digamos regalos a los niños, y esto pues se mantuvo prácticamente hasta después de la Guerra Civil y bastante después, por lo menos hasta los años 50. Pues los Reyes Magos pues lo tenían difícil para traer regalos a los niños. Aquí se vivía una precariedad muy grande y bueno, las prioridades en cada casa estaban pues en ya saben ustedes, el comer todos los días. Entonces para regalos superfluos pues no había mucho hueco, y los Reyes Magos pues lo tenían difícil el traerle cosas a los niños. También decir que el tema de Papá Noel es mucho más moderno, y aquí en España pues prácticamente se tiene constancia de que Papá Noel empezó a venir pues en los años 70 y muy casi en los años 80. Hasta entonces Papá Noel pues no venía, porque ya saben ustedes que las comunicaciones estaban nada más que regulín. Bien, pues los Reyes Magos, decir también de que se celebra el día 6 de enero, y muchos preguntan, bueno, ¿y por qué precisamente el 6 de enero? Pues el 6 de enero se celebra porque los Reyes Magos, cuando llegaron a Belén a adorar al niño, lo hicieron 13 días después de que el niño hubiera nacido. De ahí que viene de que esta festividad se celebre 13 días después de que el niño haya nacido, y en la Epifanía. Bien, dicho todas estas cositas, hay mucho más que hablar, pero no tenemos mucho tiempo y no queremos que los vídeos sean muy largos. Comentar de que en Málaga, de lo que yo puedo hablar y conozco, los Reyes empezaron tímidamente a traerles regalos a los niños a partir de los años, vamos a decir 70, aunque en los años 60 también se daban, traían algunos regalos, pero estos regalos ni mucho tienen que ver con lo que eran los regalos que hoy reciben los niños. Los niños antes, pues a la hora de pedir su carta a los Reyes Magos, pues eran unas cartas muy normalitas, porque entonces no teníamos televisión donde ver esa cantidad de juguetes que hoy nos muestran. Tampoco había tantos juguetes como hay hoy, y entonces lo que siempre pedíamos, lo clásico, como era el balón, un balón de fútbol, que muchas veces lo que jugábamos en la calle era con un balón de trapo cocido, que lo cocían nuestras madres, y que a la segunda patada pues ya se desarmaba aquello y era un desastre, y todos anhelábamos el tener
un balón en condiciones, un balón de reglamento que se decía. Y también la clásica bicicleta o el regalo que yo siempre le pedía a los reyes y que nunca jamás en la vida me lo trajeron, que era un mecano. Yo soñaba con un mecano y jamás me lo trajeron, pero bueno, también hay que reconocer que eran otros tiempos y no todo lo que se pedía lo teníamos nosotros al momento. Normalmente cuando decimos que empezaban las navidades y era con aquí en Málaga con el montaje de la tómbola de caridad que se montaba allí en la Plaza de la Constitución y que para muchos niños era algo extraordinario. Hoy vamos a Calle Lario a ver las luces, ¿no? Entonces íbamos a la Plaza de la Constitución, que no se llamaba Plaza de la Constitución, se llamaba Plaza de José Antonio o Plaza del Generalísimo. Y allí montaban, el obispado montaba una tómbola benéfica que estaba repletita de muñecos, de bicicletas, balones, guitarras, jamones. Aquello era jauja. Y los niños muchas veces íbamos allí a la Plaza de la Constitución, no a comprar papeletas, porque tampoco teníamos mucho dinero para comprar papeletas, pero sí para mirar lo que de aquellas perchas colgaban, ¿no? Aquellos juguetes que nosotros, aquellas bicicletas que la mirábamos con la cara de tonto que se nos ponía, con la boca abierta, viendo aquello. Yo recuerdo con mi hermano Manolo que íbamos allí y lo veíamos, él era muy pequeñito todavía, íbamos allí y nos quedábamos con la boca abierta, y le pedíamos a nuestro padre que comprara papeletas, que nunca nos tocaba nada, pero bueno, aquello fue, incluso en aquella tómbola de caridad, se llegaron a rifar hasta coches, un SEA 600, imagínense, una barbaridad, un SEA 600 se rifó allí, que incluso el obispo iba y bendecía el coche que se iba a rifar. Bueno, eran cosas de otro tiempo. Bien, pues lo que sí había mucho y era que en la Plaza de la Constitución, yo sigo diciendo Plaza de la Constitución, pero vamos, sabemos que tuvo otros nombres. En la Plaza de la Constitución se montaban unas casetas en precario. En precario digo porque eran unas casetas que no como estas modernas que tenemos hoy, sino que eran con unos chapones y tal, y montaban allí, y allí montaban unos tenderetes donde se vendían muchos juguetes de la época. Y digo de la época porque entonces no había muchos juguetes industriales, lo que había eran muchos juguetes artesanales. Allí, por ejemplo, podíamos ver juguetes de madera que eran, por ejemplo, los carpinteros durante todo el año iban haciendo sus trabajos y los retales que le quedaban de madera pues lo iban guardando, y llegando previo a esta festividad de Navidad, pues ellos cogían estos juguetes y hacían diferentes tipos o sea, estas maderas, y hacían diferentes tipos de juguetes, como por ejemplo uno de los más clásicos eran las cunitas para las niñas, para que metieran sus muñecos, la que tuviera muñecos. Otros eran los balancines, aquellos caballitos de madera con un balancín. También lo había de unos caballitos muy bonitos, muy coloristas, que eran de papel maché, o sea, de cartón duro, pero que en el momento que te subías 3 veces, pues las patas del pobre caballo empezaban a flaquear y terminaban rompiéndose. También había otro de los juguetes de madera que era la cabeza de un caballo de madera con un palo con 2 ruedas que se ponían al esto, y aquello era pues el alazán que nos imaginábamos nosotros que íbamos subidos. Cómo no, las pistolitas estas de madera, que algunas venían con algún artilugio que disparaba y otras pues simplemente era la pistolita, y si no, pues los niños jugábamos con esta pistola, con la mano, y pegábamos tiros a todo el mundo, y este era muchas veces el juguete que teníamos.
Aquello también, con aquellos trozos de madera se hacían juguetes como eran trenecitos, carritos y tal, que hoy serían muy valorados esos, porque es un elemento muy perseguido por los coleccionistas. También había otros juegos que eran, por ejemplo, los que hacían los hojalateros. Los hojalateros, saben ustedes que eran personas que le ponían remiendos a las sartenes que se rompían. Hoy de eso nos resulta raro, porque hoy cualquier cosa, a la más mínima defecto que le encontremos, va a la basura y compramos otro nuevo. Entonces no, entonces aquello duraba y había que repararlo y había que remendarlo para que nos durara mucho. Entonces existían los hojalateros. Y estos hojalateros, con las latas que encontraban, por ejemplo las latas de leche condensada, con la tapa hacían un asa y la soldaban y teníamos un jarrito de lata. Ahí están los jarrillos de lata. Bueno, pues estos hombres se inventaban mil cosas que eran generalmente para juegos para... El 90% eran para niñas, que eran los juegos típicos para niñas de entonces. Hoy es un pecado mortal decir esto, pero entonces las niñas jugaban con muñecos y los niños jugaban con cochecitos y con pistolas, y es lo que había, ¿no? Pues estos hojalateros, con aquellas latas que conseguían, hacían una serie de platitos, vasitos, incluso aquellas cocinitas que entonces le llamaban cocinitas económicas. Eran cocinas, no eran ni de gas, ni de butano, ni de eléctricas, ni vitrocerámicas. Eran unas cocinas de hierro que se le metía el carbón por dentro, y eso le llamaban cocinas económicas. Bueno, pues es lo que había, y entonces a las niñas pues se le hacían de metal, se le hacían unas cocinitas de estas económicas, con los que las niñas jugaban y disfrutaban enormemente. También hacían cubiertos, tenedores, cucharas y tal, para que las niñas pudieran jugar, y disfrutaban con ellos enormemente. También había... las niñas tenían también otros juguetes, como siempre han sido las muñecas, y estas muñecas eran las fabricaban las modistas, que al cabo de, bueno, pues de su trabajo, pues se le quedaban una serie de retales de tela, y ellas pues hacían unas muñequitas muy básicas, bueno, no que fueran nada de bonitas, pero bueno, hacían una muñeca, y la niña ponía la imaginación y la veía pues como las muñecas más bonitas, ¿no? Luego se quiso también estas muñecas que hacían las modistas, que dieran un paso, porque estas, como mucho, tenían las que hacían las modistas, era la cara lisa, y tenían los ojos y la boca y la nariz pintada, y después empezaron a estas muñecas a ponerle una serie de caras de papel maché, de cartón, pintadas y un poco policromada, que le pintaban y le daban un poquito de barniz, la hacían más brillante, pero vamos, que las muñecas aquellas eran sumamente horripilantes. Yo no sé cómo las niñas podían jugar con aquello. Luego, como no, salieron también, eso sí, ya manufacturadas de fábrica, las famosas muñecas Mariquita Pérez, que también muchas niñas soñaban, lo mismo que los niños soñábamos con las bicicletas y todas estas cosas. Las niñas soñaban con su Mariquita Pérez, la Mariquita Pérez, que era la Nancy de hoy, ¿no? Nada más que la tenían ciertas personas porque costaba un dinero, pero como el soñar era gratis, pues todas las niñas soñaban con su Mariquita Pérez. Yo recuerdo, bueno, también había gente que hacían los caballitos que he dicho antes de
de cartón piedra, y como los caballitos estos hacían otro tipo de muñecos y tal, habían unos muñecos que eran muy pequeñitos, que se rompían, tenían los brazos y las piernas, vamos, eran feísimos, pero bueno, las niñas, como eran baratos y tal, pues las niñas pues lo compraban y lo vestían y jugaban con ellos como podían. Como antes he dicho, yo, hombre, yo los reyes míos pues no fueron para tirar cohetes, porque la cosa, los reyes magos de entonces, como ya he dicho, no estaban muy bollantes. Entonces yo pues siempre pedía, porque el soñar, como digo, no cuesta dinero, y yo siempre pedía generalmente siempre pedía lo mismo: el balón, que yo apenas jugaba, pero bueno, me hacía ilusión tener un balón, la bicicleta, eso para mí era ya el zumum de todo, y el mecano me tenía mi frito, yo siempre quería un mecano. Y había veces que los reyes pues o se confundían o no sé, que en vez de traerme lo que pedía, siempre me traían otra cosa, como podía ser, por ejemplo, un año que yo creo que fueron los peores reyes que tuve, que me regalaron unos guantes. Imagínense, después de haber pedido una bicicleta, que vengan los reyes y me regalen unos guantes. Pues me quedé bastante frustrado. Pero sin embargo, otro año me trajeron una cosa que yo no había pedido y que me hizo una enorme ilusión, y fue, fíjense, una caja grande llena de tebeos. A mí el leer, y sobre todo en aquella época los tebeos, los libros de aventuras y tal, eso para mí es que me ponía a leer y me transportaba a otros mundos, y yo, lo mismo que los niños ahora ven los dibujitos animados y se involucran con lo que están viendo y parecen como que viven ellos también esas aventuras, pues yo con los tebeos las vivía. Y fíjense que yo tenía, en aquella caja venían pues 100 y pico, 150 tebeos más o menos, de todo tipo. Eran unos temas todos muy eclécticos, porque había pues desde el célebre Purgarcito, el tebeo Purgarcito, el tebeo, bueno, teníamos el famoso Capitán Trueno con su amada Cigri, Crispín y Goliat, o teníamos el Jabato, o Pedro Alcázar y Pedrín, quien no se acuerda de Pedro Alcázar y Pedrín, el Capitán Gorila, bueno, incluso otros tebeos que eran propios del régimen, que eran Flechas y Pelayo, que muchos de ustedes se acordarán también de esos tebeos. Y bueno, teníamos muchos. A mí también había unos tebeos que me gustaban mucho, que se llamaban Vidas Ejemplares. Vidas Ejemplares, que eran unos tebeos que cada tebeo de estos pues venía la vida de un santo, de un conquistador, de una persona inventor, una persona sobresaliente, y yo los leía con gran fruición, estos libros. Pero sin duda uno de los de mis lecturas preferidas, y que vamos, era raro el año en que los Reyes Magos no me traían esto, eran los libros. Se acordarán ustedes aquellos libros de la editorial Bruguera, que bueno, eran libros de aventuras, donde allí yo, pues a través de estos libros que me encantaban, empecé a conocer a autores como Julio Verne, Alejandro Dumas, por ejemplo Daniel Defoe, Stevenson, Mark Twain, el famoso Emilio Zargari, Jack London, incluso Jack London, que fue más posterior, cuando yo lo descubrí, se convirtió en uno de mis primeros libros que yo había leído como libro, no ya como
como tebeos, ¿no? Jazz London lo descubrí yo también con la editorial Bruguera y sobre todo con un libro primero, que de ahí sabía yo la existencia de Jazz London, que se llamaba La peste escarlata. Posiblemente sea el libro, yo creo que fue el primer libro que yo leí en mi vida. Y después leí de George Orwell, que me encantaba, La granja de los animales, lógicamente, y el Quijote. Son temas muy diferentes, ¿no? Pero que hacía que uno viviera todo aquello que estaba uno leyendo. Y eso fueron pues mi experiencia en lo que fueron los Reyes Magos de entonces. También las cabalgatas de Reyes, hay que decir que la cabalgata de Reyes, la primera que se celebró fue en 1885 y fueron pues cabalgatas donde se mostraban a los niños lo que era ya la llegada de los Reyes Magos. Y aquí en Málaga pues sí la hemos vivido mucho. ¿Quién no se acuerda de ir a esas cabalgatas con los paraguas boca arriba para que nos echaran caramelos? Que entonces echaban poquitos caramelos, ahora el ayuntamiento se porta bastante bien, echa muchos caramelos, incluso juguetitos, que bueno, la cosa va mejorando. Yo recuerdo, y con esto acabo, no quiero hacer tampoco esto muy largo, una de las cabalgatas que fui a ver frente al Málaga Palacio con mis dos hijos, que entonces eran pequeñitos. Nos pusimos en primera línea, como yo digo, en primera línea de playa, nos pusimos al lado de primera fila para que ellos vieran bien la cabalgata. Y aquel año de cabalgata vino un elefante y estábamos todos loquitos por ver el elefante, porque los elefantes nosotros aquí en Málaga, como no sea en la televisión, pues no lo veíamos. Sobre el elefante venía mi buen amigo Curro Flores, que fue concejal de Cultura, Curro Flores, que venía encima del elefante y todos salimos allí a verlo. Bueno, pero ¿qué pasó? Pues que cuando pasó casi a nuestra altura, esa calle entonces tenía una especie de chaflán que hacía que las aguas fueran hacia los bordillos, ¿no? Bueno, pues el elefante no tuvo otra cosa que hacerse pipí, pero aquello no era pipí, aquello era un tsunami. Y bueno, cuando vimos de venir hacia nosotros aquellas riadas, queríamos todos subirnos al bordillo de la acera, pero no había bordillo para tanta gente. Yo recuerdo que aquel tsunami me sobrepasó la media pierna por los calcetines y todo, y vamos, aquello fue una asquerosidad tremenda, y desde entonces ya no me ponía yo en primera fila a ver las cabalgatas. Son anécdotas que hemos vivido y disfrutábamos viendo la cara de los niños cuando venían estos Reyes Magos, y que hoy todavía los niños pues a pesar de que hoy los niños tienen tantísimas cosas que no saben qué hacer con ellas, pues disfrutan enormemente. Bueno, con esto no quiero dar más la vara y ya dejamos esto ya hasta la próxima vez, que ya serán vídeos de recuerdos de Málaga normales. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado, darle al dedito para arriba. Si conocéis a alguien que le gusten estos vídeos pues de cosas de Málaga y tal, pues se lo mandáis, que os lo va a agradecer. Y como ya os dije en anteriores ocasiones, estos vídeos ya no se van a mandar personalizados, sino que lo vamos a mandar a través de las suscripciones que vamos haciendo en YouTube. Así que todo el que quiera puede verlo directamente, no solamente este vídeo, sino todos los vídeos anteriores lo pueden ver en YouTube. Así que muchas gracias, que tengáis una feliz entrada de año, sobre todo lo más importante de todo, porque sin esto no podemos hacer nada, que tengamos salud para hacer cumplir todas nuestras ilusiones. Que seáis felices, seáis buenos, y hasta la semana que viene.